Las sería la piel bastante donde se hace más la parte de inspección y bueno, aquí pasa mucho, no hay percusión ni aplicación. Entonces, por lo tanto, lo que observamos es lo que vamos a nosotros tener que digamos, vamos a describir, ¿no? Entonces, cuando vemos el sonido de la geografía de la piel, vemos qué cosa debemos explorar. Inspección y palpación, como les decía. La inspección, el color y la pigmentación, ¿no? El color puede variar de acuerdo a algunas características raciales y la pigmentación también, ¿no? Puede variar dependiendo incluso de algunas patologías. Higiene y lesiones es cómo la persona está viviendo. Incluso en la historia clínica se pone en buen estado de higiene o mal estado de higiene. Y se establece la inspección de las lesiones y el tipo de lesiones, ¿no? Pueden ser, como vamos a ver posteriormente, que las lesiones sean primarias o lesiones secundarias. La palpación, la humedad, temperatura, textura y grosor, urgencia y movilidad de la piel. Recordad que la semiología de las lesiones pueden ser alteradas por el rascado, infección secundaria y medicación previa, ¿no? Entonces, la semiología de la piel, o sea, las características de la piel normal pueden ser alteradas por algunos procesos, ¿no? El examen físico, las alteraciones de la coloración de la piel, por ejemplo, podemos encontrar palidez en casos de anemia, ubicuidez en casos, por ejemplo, de policitemia, ictericia. Las ictericias tienen varias formas de presentación, ¿no? Flavínica, rubínica, verdínica, dependiendo del tinte ictérico, ¿no? Por ejemplo, la verdínica es un tinte ictérico intenso. La cianosis, cuando hablamos de variación de color de la piel, la cianosis, hablamos de cianosis central, cuando la cianosis es a nivel de los labios, y cianosis periférica, cuando la cianosis es a nivel de miembros, ¿no? Melanodermia es incremento de coloración de la piel, cromatosis, son conceptos parecidos, despigmentación, por ejemplo, en una enfermedad llamada vitíligo, ¿no? En el vitíligo podemos encontrar lesiones hipopigmentadas dispersas en la piel, ¿no? Eso es en cuanto a la coloración de la piel. Alteraciones vasculares de la piel, también todo esto, si se dan cuenta, la alteración de coloración y vascular de la piel son inspección, arañas vasculares o neos. Estos están descritos dentro de los que son telangiectasias, púrpura, la circulación colateral lo vemos a nivel abdominal, lo podemos también ver a nivel del tórax, cuando por ejemplo a nivel abdominal en pacientes con cirrosis y a nivel del tórax en pacientes con síndrome de vena cava superior, ¿no? Temperatura y humedad de la piel. Temperatura y humedad permiten sacar buenas conclusiones semiológicas. La piel caliente y seca se observa en casos de fiebre, ¿no? Piel caliente, incluso aquí podemos ver la frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Se observa en casos de fiebre. A veces no puede estar seca, ¿no? Porque puede haber paciente con sudoración, ¿no? Caliente y ligeramente húmeda, tirotoxicosis. Esto de caliente y ligeramente húmeda, en casos, por ejemplo, de tirotoxicosis, y a esto también podemos agregarle la frecuencia cardíaca, ¿no? Caliente y mojada, de efervescencia. Caliente y mojada es cuando, por ejemplo, el paciente está con escalofríos y comienza a tener una sudoración. Fría y seca, insuficiencia de riego sanguíneo. Entonces, a la inspección, ¿qué es lo que estamos viendo? A la inspección vamos a ver el estado de higiene. No sé. Bueno, a la inspección, en la higiene, lo que les decía, en la higiene. Por eso cuando vemos
cuando nosotros redactamos la evaluación de la piel, ponemos uno de ellos es higiene. Higiene en el estado higiénico, en buen estado o mal estado de higiene. ¿Ya? Cuando exploramos, por ejemplo, piel, dientes también, ¿no? En buen estado de conservación, o sea, caries, esto, y buena higiene. Entonces, esto también se ve, ¿no? En la piel. El baño frecuente está determinado fisiológicamente, social y culturalmente. La piel limpia está habitualmente saludable. Eso es lo que nosotros deberíamos de esperar en cuanto a la inspección de la piel, ¿no? Lo adecuado. Las lesiones sí. Las lesiones al momento de la inspección pueden ser múltiples. Las lesiones de la piel se van a clasificar en dos tipos de lesiones, ¿no? Lesiones primarias y lesiones secundarias. Entonces, normalmente la piel debe estar libre de lesiones. Cuando se observan pequeñas lesiones, por ejemplo, ¿no? Lesiones secundarias, por ejemplo, una cicatriz, una lesión secundaria, pliegues, pecas, lunares, neus, ¿no? Pueden haber ese tipo de lesiones, pero también están dentro de lo que vamos a considerar piel normal, ¿no? Tener un lunar no significa que es digamos, es algo patológico, a no ser que hay lunares sí que pueden resultar patológicos, ¿no? Entonces, las lesiones elementales cutáneas, ¿cuáles son? Dos, primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias lo vamos a dividir en que tengan que sean inconsistentes. ¿Qué significa que sean inconsistentes? Que sean inconsistentes significa que sean planas, son planas, ¿no? Que no tienen, hacen un relieve, ¿no? Son planas. Y las lesiones cutáneas, y estas son las que vamos a conocer como máculas, ¿no? Máculas. Las lesiones sólidas, si se palpa una superficie, aquí tenemos varias, placas, pápulas, tubérculos, nódulos, y las lesiones cutáneas primarias de contenido líquido, las vesículas y las ampollas. Las pústulas de ustedes que conocen, ¿no? Vesículas, ampollas, que son diferentes, o sea, son parecidas, pero el tamaño es lo que lo va a diferenciar. Lesión cutánea secundaria, procesos reparativos, por ejemplo, una cicatriz. Una cicatriz es una lesión cutánea secundaria. Una solución de continuidad, una úlcera es una lesión secundaria, una herida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Las lesiones elementales primarias, lesiones que no suponen evolución de una previa. Las secundarias sí evolución de una previa, por ejemplo, hacer una incisión y te queda una cicatriz, es una lesión secundaria. Y vamos a hacer dos lesiones, ¿no? Uno de contenido sólido y el otro de contenido líquido, que vamos a hablar acá, ¿no? Y el otro de los inconsistentes. Vamos a ver, este es un algoritmo. Dice, si es de contenido sólido, y vemos si se eleva con respecto a la piel, se eleva o no. Aquí están describiéndose el tamaño. Si es menos de 1 centímetro, lo vas a conocer como mácula, y si es más de 1 centímetro, como mancha. Esto es lo que nosotros hemos hablado, y lo podríamos sacar en nuestra clasificación de acá, lo que vamos a hablar de lesiones cutáneas primarias inconsistentes, ¿no? Esto podemos retirarlo y ponerlo como inconsistentes nada más, ¿ya? Entonces se eleva con respecto a la piel poco, muy poco. Si es menos de 1 centímetro, pápula. Si es más de 1 centímetro, placa, ¿ya? Y si se eleva respecto a la piel y es grande y desaparece, es un abono. Si se eleva claramente, se palpa, si es grande, o sea, si se palpa bien, tumor. Si se palpa, incluso se puede medir, se puede considerar un tumor. Y si se palpa, solamente se palpa, pero claro, no se puede lograr medir, es un nódulo. Ahora, los de contenido líquido seroso o hemático. Seroso o hemático. Miren, según el tamaño, menor de 0.5 centímetros, una vesícula es pequeño. Todos tienen la misma característica, contenido líquido. Mayor de 0.5 centímetros, ampolla, miren, es más grande. Y la suma de varias ampollas, licteno. Estos conceptos son bien
precisos, ¿no? Conceptos precisos que ustedes tienen que tener en cuenta. Si es que es contenido líquido purulento, es una pústula, y cualquier otro contenido, pero que tenga, este ceroso hemático tiene una pared delgada, y este contenido de cualquier otro, sea ceroso hemático, ceroso más ceroso, es de una pared gruesa, histológicamente se ve, esto resulta ser un quiste. ¿Ya? Entonces, a partir de este concepto, vamos a ver algunas lesiones. Por ejemplo, acá hemos dicho mácula o mancha, ¿no? De acuerdo al tamaño. Los dos son planos, ¿no? De lo que hemos llamado las inconsistentes. Dice que a la lesión no solo hay cambios de color, nada más. El cambio de coloración es una mácula, digamos, es pequeñito y la mancha es más grande, ¿no? Pero la misma característica que la mácula. Pápula, placa y nódulo. El nódulo es pequeño, ¿no? El nódulo más pequeño, que es de consistencia elevada, ¿no? Y la placa es un poco elevada, pero es líquido. Y el contenido son sólidos. Vesícula es más pequeñito, ¿no? Vesícula bula es lo que nos habla acá, ¿no? Vesícula de la ampolla, vesícula la bula. Entonces vamos a hablar sobre la mácula y la mancha. Mácula es menor de 1 centímetro, mancha mayor de 1 centímetro. Aquí está. Mayor de 1 centímetro es una mancha y mácula es menor de 1 centímetro, ¿no? ¿Cuál es la característica? El color de la piel, diferente a la piel o a la mucosa, un color diferente a lo que es la textura de la piel, ¿no? A la de la mucosa circundante que está alrededor. Su característica es no palpable. Se visualiza pero no se palpa. Mácula, menor de 1 centímetro, es una lesión con cambio de coloración, menor de 1 centímetro, es una lesión plana, circunscrita, que se diferencia de la piel por su cambio de color, eso es un color diferente. Entonces, cuando ustedes ven cuando exploran piel, van a ver pues una lesión con cambio de color, una hiperpigmentación o una hipopigmentación, pero hay un cambio de coloración, ustedes ven el tamaño y definen esto es una mácula. Puede tener cualquier forma, no exige que sea circunferencial y tampoco exige que sea cuadrada, nada, ¿no? Puede tener forma, pero sí tiene que tener tamaño menor de 1 centímetro, ¿no? Causas: hiperpigmentación, hipopigmentación, alteraciones vasculares, dilatación capilar, los eritemas, las púrpuras, ¿no? Linfocitos extravasados, estas son las causas de las máculas. Aquí, por ejemplo, vemos una mácula, ¿no? Esto es una mácula, esto también es una mácula, el tamaño es menor de 1 centímetro. Esto sería una mácula, esto incluso podríamos considerarlo una mancha. Esto sería una mancha, ¿no? Hiperpigmentación. Y esto se ve pues en una enfermedad, ¿no? Esta enfermedad se llama enfermedad de von Recklinghausen, donde se ven las manchas café con leche. Aquí lo ven, pero esto, por ejemplo, sería una mancha, ¿no? Porque es más de 1 centímetro. Esto sí sería una mácula, ¿no? Manchas café con leche. Máculas pigmentarias. Aquí vemos estas máculas hipopigmentarias, ¿no? Hipopigmentarias, desmielinizadas, despigmentadas, ausencia o disminución del mismo vitilio, ¿no? Una mácula hipopigmentada, pero ya no sería una mácula, no sería una mancha, ¿no? Una más de 1 centímetro, ¿no? No, pero las lesiones cuando son pequeñas se les llama máculas, ¿no? Con hipopigmentación. Las máculas vasculares, extravasación sanguínea, son frecuentes. Las máculas vasculares, el color es diferente según la profundidad. Las más profundas son azules y las superficiales rojas. Los cambios de color que experimentan estas lesiones en su evolución son debidas a la conversión de la hemoglobina en hemosiderina. A diferencia de las lesiones urticariales, las de origen vascular no desaparecen a la vintopresión. ¿Qué significa no desaparecer a la vintopresión? Cuando ustedes ven una lesión, una mácula vascular, presionan y no desaparece. No desaparece. Cuando las lesiones son secundarias a lesiones urticariales, digamos, son lesiones tipo
de origen de alergias, estos iban a desaparecer, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos unas máculas vasculares, una púrpura. Esta es una púrpura, se le conoce como púrpura de Henoch-Schönlein. Estas son unas lesiones purpúricas, máculas vasculares, lesiones causadas por eritrocitos extravasados. No desaparece la eritropresión. Máculas, no desaparece la eritropresión, pero no son, digamos, no son palpables, no se palpa, no se siente, solamente se siente. Se siente, pues no hay ningún borde, ¿no? Solamente se ve la lesión. Máculas vasculares, las petequias. Las petequias son como puntitos, ¿no? Extravasación puntiforme y aislada que se ve con frecuencia en estados trombocitopénicos, como la púrpura trombocitopénica y linfática, ¿no? Petequias generalmente son planas al tacto y no pierden el color artesanal. Es la característica de estas máculas vasculares, ¿no? Que no pierden, o sea, no hay cambios de coloración a la pitopresión. O sea, ¿qué significa la pitopresión? Ustedes ven la lesión y presionan a la lesión, levantan y no hay ningún cambio de coloración. Seguimos con las máculas vasculares, las equimosis. Equimosis son contusiones simples, o sea, las máculas vasculares hay que definirlos y recordar que son extravasación de sangre. Equimosis, contusiones simples sin afectación de la integridad de la piel que se caracterizan por dolor y derrame. El sangrado dentro de la piel o en las membranas mucosas debido a la ruptura de vasos sanguíneos, ¿no? La equimosis es semejante o parecido a un hematoma, ¿no? Es semejante o parecido a las características, ¿no? Un cambio de coloración. Ustedes cuando se golpean, por ejemplo, están, digamos, ahí o han tenido un golpe jugando algún deporte de contacto, se golpean y les sale pues una lesión con cambio de coloración, así como esto, ¿no? Y esto ustedes dicen, no, es una equimosis. ¿Por qué? Por el tamaño, ¿no? Miren que es una lesión dérmica pequeña que mide menos de 5 milímetros de diámetro, ¿no? ¿Ya? Es una equimosis. Esto es un hematoma, pero el hematoma ya compromete mucho más, ¿no? Es una acumulación de sangre, su hematoma es bien grande, su tamaño es mayor a los 5 milímetros. Respuesta generalmente a un golpe, una contusión, una magulladura, no se rompe la piel. Y esto es importante, ¿no? Los hematomas pueden migrar la lógica. ¿Qué significa, por ejemplo, si ustedes tienen un hematoma a nivel cervical o a nivel de la nuca, por ejemplo? Hace un hematoma y este hematoma con los días puede migrar hacia la región dorsal, ¿no? Entonces aquí está, este es un hematoma, una característica, miren, una lesión hiperpigmentada, ¿no? Un hematoma, ¿no? A diferencia de que vamos a hablar de las equimosis, que son parecidas a los hematomas, pero en tamaño es mucho menor. Máculas vasculares, esto es sugilación, esto les pasa a las parejas, por ejemplo, que quieren dejar huella, marcas tumefactas debidas a magulladuras y aplicación de presión negativa, ¿no? Entonces esto también, bueno, esto es algo anecdótico. Telangiectasias, miren las telangiectasias son arañas vasculares. Esto parece unas arañitas, dilataciones permanentes de los capilares, también conocidas como arañas vasculares, que pueden aparecer cerca de la superficie de la piel o de las membranas mucosas, que miden 0,5 a 1 milímetro. O sea, son pequeñitas, ¿no? Son pequeñitas, parecieran unas arañitas que están ahí delgaditas. Eso se le conoce como telangiectasias. Mano de los sueños con la mácula vascular es el eritema. Este es el eritema. Dilatación no permanente de los capilares, desaparece la eritropresión, es decir, desaparece la eritropresión. Si es muy intenso, puede asociarse a un aumento de la temperatura local, por ejemplo, un eritema. Lo que podría suceder es en un eritema facial, por ejemplo, por la exposición al sol. Puede deberse a una reacción vasomotora, un rubor facial, inflamación aguda, exantía virales, erupciones por medicamentos, ¿no? Lesiones eritematosas. Ahora vamos a ver las lesiones sólidas. ¿Ya? Vemos las lesiones sólidas. Las lesiones sólidas, hemos dicho, son dos pápulas
pápulas y placas. Pápulas, menor de 1 centímetro. Placa, mayor de 1 centímetro. Lesiones palpables. Mira, ve, aquí ven una pápula. Pápula. Lesiones palpables. Lesiones palpables. Lesiones de consistencia firme, sobreelevadas, circunscritas de menos de 1 centímetro de diámetro, se deben a aumento del componente celular o estromal de la dermis o de la epidermis. De la dermis o epidermis, que pueden ser benignos o malignos o inflamatorios. Puede ser de contenido sólido, la mayor parte de veces, muy pocas veces de quístico. Cuando dice quístico, es que tiene un componente, tiene sólido y líquido, ¿no? Tiene un componente sólido y un componente líquido. Y el quiste tiene paredes gruesas. La pápula, algunos ejemplos incluyen pápulas que son sésiles, o sea, pegadas, pedunculadas, grandes, con forma de domo, de superficie plana, filiformes, mamilado, verrucoso, puntiagudo o umbilicados, ¿no? Por ejemplo, aquí está una pápula, una queratosis seborreica, ¿no? Este es el molusco contagioso, es una enfermedad de transmisión sexual que uno lo ve y uno dice, pues, esta es una lesión palpable menor de 1 centímetro, entonces a esto lo voy a llamar pápula. Pápula, diagnóstico, molusco contagioso. Placas son más grandes, son palpables y más grandes, mayor de 1 centímetro, elevación en meseta que ocupa una superficie relativamente grande en comparación con su altura por encima del nivel de la piel, ¿no? Es más de 1 centímetro. Y puede ser por una confluencia de placas con la psoriasis, ¿no? La pápula es por la psoriasis. Es sólido, no tiene componente quístico, es sólido, una placa. Aquí lo ven, aquí hay una placa, ¿no? La placa, dependiente de epidermis, dependiente de dermis. Ya, dependiente de epidermis, un ejemplo es la psoriasis, líquen simple crónico, dermatitis nubular, dependiente de dermis, sarcoidosis, cicatriz hipertrófica, queloide, morfea, líquen escleroso, ¿no? Entonces aquí, mira, dependiente de epidermis, nada más que de epidermis, y aquí dependiente de dermis, ¿no? De dermis y, bueno, que compromete epidermis, ¿no? Cicatriz queloide es aquella cicatriz que se forma cuando es una cicatriz bien gruesa, ¿no? Es una cicatriz bien gruesa que se va a formar en algunas personas, así dentro de, por ejemplo, hay una herida que cura, entonces aparece una cicatriz un tanto gruesa y que es palpable, ¿no? Que es una placa. Líquen escleroso, morfea. Aquí vemos, líquen simple crónico, vemos una placa, ¿no? Esta es una lesión palpable, mayor de 1 centímetro, que se extiende, esta es una placa. Aquí también la psoriasis, la placa. Entonces, miren acá, esta es una de las lesiones psoriáticas. El nódulo es más pequeñito, tiene una forma redondeada, a diferencia de, por ejemplo, la pápula no tiene forma. La placa tampoco va a tener forma. El nódulo sí va a tener forma y va a medir más de 1 centímetro, ¿no? El nódulo sí va a tener forma. Por eso dice una forma redondeada, lesión palpable sólida. La profundidad es la que diferencia entre la pápula, ¿no? La profundidad, porque agarras epidermis y dermis, ¿no? La pápula generalmente va a agarrar epidermis, ¿no? Y muy pocas veces dermis. Puede elevarse sobre el nivel de la piel normal o solo palparse como una zona de consistencia elástica e indurada diferentes de la piel circundante, ¿no? Podemos llamarlo un nódulo, redondeada, a diferencia de la pápula, que no tiene, o sea, no tiene forma, no tiene forma y el tamaño también es menor. Tipos de nódulos. Tenemos nódulos epidérmicos, dermoepidérmicos, dérmicos, subectodérmicos, subcutáneos, ¿no?
Y tenemos algunas enfermedades que caracterizan subcutáneos linfomas, déblicos o térmicos, eritema dudoso, no nodoso es, y así. Aquí estamos unos nódulos, miren, lesiones redondeadas en una enfermedad que se conoce como neurofibromatosis. Neurofibromatosis, ¿no? Y aquí está, ¿qué es esto, por ejemplo? ¿Qué sería? Una mancha. Es una mancha, ¿no? Es una mancha, ¿no? Aquí esto ya no sería tanto una mancha, pero aquí vemos las lesiones nodulares, ¿no? Lesiones nodulares, redondeadas, se me llaman de 1 centímetro. No, sí no se escribe así, sino se escribe como lesiones redondeadas, palpables, de más de 1 centímetro. Esto es un nódulo. Abón o roncha. Esto es lo que han visto a veces cuando se produce una lesión por alergia o por picadura, se puede formar una roncha o un abón. Es una pápula rosada y levantosa de poco relieve, cuya característica fundamental es la evanescencia. La epidermis no está afectada y no hay descamación. ¿Ve? Son el resultado del edema en la parte superior de la dermis, suele tener un color rojo pálido y su tamaño es variable. La roncha es pequeña, ¿no? Cuando ya las placas son mucho más grandes, ¿no? Lesiones mucho más grandes, ya se le conoce como abón. Entonces nosotros hablamos de roncha pequeño, abón grande, ¿ya? Abón. ¿Cuál es la característica de los dos? Roncha y abón son secundarias a procesos urticarianos, o sea, procesos alérgicos en respuesta a, por ejemplo, a alguna picadura, ¿no? Una picadura o alguna alergia alimentaria. Puede salir un abón o una roncha. Son transparentes, grandes, ¿no? Los abones. Lesiones de contenido líquido, aquí ya nos viene a la cabeza una vesícula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una vesícula de lesión de contenido líquido. Vesículas y ampollas, igualito, ¿no? Vesículas menor de 1 centímetro con contenido líquido y ampollas mayor de 1 centímetro. Entonces vemos acá vesículas según la localización del clivaje de la piel, pueden ser subformes, el intradérmicas, dermatitis de contacto, subepidérmicas, eritema multiforme, dérmicas, epidermolisis, ampollosis. Pero esta es una vesícula, ¿no? Acá vemos la vesícula por herpes zóster. La vesícula del herpes zóster es una lesión, digamos, con contenido líquido. Esta lesión con contenido líquido es una vesícula como un volcanis, ¿no? Con un puntito, con un punto al medio, ¿no? Entonces, eso es una lesión, una vesícula por herpes zóster. Y generalmente, estas lesiones por herpes zóster se van a ser vistos, o sea, a la evaluación, se van a ver en unos dermatomas, ¿no? Dermatomas son, o sea, áreas neurológicas que vamos a encontrar a nivel de tórax y vamos a encontrar lesiones con esta característica, ¿no? A manera de un cinturón que se va a través de un dorsal hacia la cara anterior del tórax, ¿no? Entonces son lesiones por herpes zóster. Se caracterizan porque también son las lesiones hepáticas son dolorosas y las lesiones, y cuando ya desaparece la lesión por herpes, el dolor posherpético es un dolor bien lancinante, ¿no? Es bien duro, el dolor es bien intenso. Eso es el dolor por herpes zóster. Aquí son lesiones por herpes simple, ¿no? Igualito, lesiones vesiculares. Pústula, ¿qué contiene? Pus. Menor de 1 centímetro contiene pus, por eso se llama pústula. Contenido purulento, que puede ser folicular o no. Las pústulas pueden ser lesiones primarias o secundarias a lesiones vesiculosas o ampollosas. Cuando el pus se cubre en la dermis o epidermis se denomina absceso, ¿no? Cuando la pus, o sea, hay mayor cantidad de pus en una superficie y que están coleccionadas o están delimitadas, se le conoce como absceso. Aquí miren lesiones pustulosas, ¿lo ven? ¿Qué hemos dicho? Pústula, contenido es una vesícula
con contenido purulento. La vesícula, por ejemplo, la vesícula por el de Zoster, es una vesícula con contenido líquido seroso. En cambio acá, la pústula es una vesícula con contenido purulento. ¿Lo ven acá? Miren, ven. Miren todo esto. Este es el contenido purulento que vamos a encontrar, ¿no? Erupción pustular, pústula. Las lesiones secundarias, por ejemplo, tenemos la costra y la escama, fisuras y grietas. La costra puede incluir que puede estar infectada de bacterias, generalmente no, pero son exudados secundarios a la deposición de la sangre, ¿no? Costra, ¿no? Escama, caída en bloque de la capa córnea, se desprende con facilidad, tiene un color blanco, varían en tamaños. Fisuras y grietas, hendiduras lineales de la piel, dolorosas, grietas. Las fisuras son hasta la dermis, las grietas hasta la epidermis. Aquí vemos una costra, miren, una costra es esta por ejemplo, si nosotros describiéramos esto, diríamos, ¿no? Una lesión mielicérica, parece una lesión tipo miel, ¿no? Lesión costrosa de características mielicéricas, pareciera que ustedes están dejando miel y esa miel que se haga sólida, lesiones costrosas, mielicéricas, escama, la psoriasis, y las fisuras y grietas que se pueden presentar mediante fisuras o grietas. ¿Cuándo se presenta, por ejemplo, estas fisuras o grietas? En lesiones por hongos, ¿no? Hongos en el pie de atleta, por ejemplo, podemos encontrar estas fisuras y grietas bastante, ¿no? Uno los ve, lo va a ver y encuentras fisuras o algunas grietas, ¿no? Entonces aquí la escoriación, el fibofoliáceo, la erosión o exudación y la úlcera pilodermal venosa. El infarto sucede, por ejemplo, aquí es ¿cómo describiríamos esto? Una lesión necrótica. Describiríamos una lesión necrótica a nivel de ¿qué? Del dedo pulgar, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿O qué te parece? Ahora es el dedo pulgar, sí, parece el dedo pulgar. En el dedo pulgar, una lesión necrótica extensa en el dedo pulgar. Y es característica de los fenómenos tipo infarto. Puede variar de blanco a púrpura hasta negro, ¿no? En negro, por ejemplo, ¿no? Este es un síndrome que produce trombos y esos trombos producen necrosis, que es el síndrome antifosfolípido. Aquí vemos queratosis, esta queratosis vemos en la piel, queratodermia, en la piel esto también es la piel reseca, propios que se pueden ver en pacientes con lesiones por hongos, ¿no? Esto, ictiosis vulgar, es una lesión secundaria. Esclerosis es propio de la esclerodermia, esclerosis sistémica progresiva, esclerodermia. Ya, esto es en cuanto hemos visto a lesiones cutáneas, lesiones de la piel, lesiones cutáneas, ¿no? Hasta ahí, entonces, repasando un poquito que hemos visto lesiones inconsistentes, que son los propios sabones, ¿no? Los sabones vasculares, los no vasculares, y hemos visto también las características y las diferencias entre placas, púrpuras. Hemos visto la diferencia entre vesículas, hemos visto diferencias en ampollas, y hemos visto así varias diferencias, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a ver es la exploración física de la cabeza. La exploración física de la cabeza generalmente es un proceso que nosotros vamos a hacer igualito, ¿no? Y a la inspección generalmente, no hay nada de palpación. A la inspección vamos, pero sí nos podemos valer de la mano como para poder, por ejemplo, aperturar la boca o aperturar los párpados, ¿no? Entonces vemos acá a la inspección, ¿qué evaluamos en la cabeza entera? ¿Qué evaluamos? El tamaño, la posición, la forma y la simetría del cráneo. Tamaño normal podríamos poner, ¿no? Por ejemplo, en el tamaño del cráneo
tamaño del cráneo, podríamos saber normocéfalo, ¿no? Entonces, macrocefalia, ¿no? Tamaño grande. Entonces, escribiríamos a uno de ustedes, por ejemplo, escribiríamos paciente cabeza, normocéfala. Tamaño, normocéfala. Tamaño, macrocéfala, microcéfala, dependiendo, ¿no? Posición. Entonces podemos, por ejemplo, ver un paciente por alguna lesión, por alguna contractura o por algún motivo se encuentra así de esta forma, ¿no? Tirado hacia un lado, podríamos decir posición lateral. Pero si ustedes se describen a una persona, posición central, ¿no? Central, que estamos en el medio, ¿no? No está lateralizada para ningún lado, ¿no? La forma habitual, ¿no? No es, digamos, el diámetro antero-posterior está la misma, no es más grande nada. Y la simetría de cabeza, la simetría del cráneo también, ¿no? Nosotros decimos simétrico o no simétrico, ¿no? O sea, es un cráneo que, por ejemplo, si hay alguna lesión a nivel de cabeza, lesión en la cabeza, por ejemplo, no sé, una tumoración, por ejemplo, a nivel de cráneo, podemos encontrar asimétrico, ¿no? Pero generalmente decimos simétrico, ¿ya? Entonces, cuando evaluamos cabeza, lo primero que vemos es tamaño, posición, forma y simetría. Se aprecia la textura y la cantidad de cabello a la inspección. Puede haber espacios donde no hay cabello, ¿no? Donde no hay cuero cabelludo, y a eso se le llama alopecia. Alopecia, ¿no? Se es caída del cabello, separándolo en varias partes para buscar lesiones. Esto es importante, miren. Se aprecia textura y cantidad de cabello, ¿no? A la inspección nos valemos ¿de qué? De las manos. ¿Para qué? Para separar el cabello para encontrar lesiones en el cuero cabelludo, ¿ya? Para separar y encontrar lesiones en el cuero cabelludo. En los hombres es común observar el receso bilateral del cabello, la calvicie sobre la zona coronal, ¿no? Esto es en algunos hombres a cierta edad, ¿no? Algunos más temprano que otros, ¿no? Entonces puede haber lesiones, no son lesiones, ¿no? Son caída del cabello, ¿no? Pero la alopecia es una caída del cabello, pero es una caída de cabello en regiones donde debería existir cabello, ¿no? No vamos a estar diciendo, por ejemplo, a nivel coronal, en los hombres, a nivel coronal, ¿no? En la parte posterior, nosotros vamos a decir, no, aquí hay alopecia, ¿no? ¿Por qué? Pero no tiene cabello, no. Por ejemplo, la alopecia puede ser una lesión donde, o sea, sí, sin cabello en este lado, por ejemplo, ¿no? Alopecia. Para palpar el cuero cabelludo se emplea la yema de los dedos. Para palpar el cuero cabelludo se emplea la yema de los dedos. La yema de los dedos con movimientos rotatorios para palpar el cuero cabelludo. O sea, el cuero cabelludo lo inspeccionamos y aquí lo vamos a palpar. Para la inspección separamos el cabello. Inspección, describimos, párpula, costra, lo que encontremos. ¿Cómo palpamos? Con la yema de los dedos. Con la yema de los dedos, movimientos rotatorios, ¿no? En forma simétrica desde la frente hasta la nuca. ¿Cómo así? Así de esta manera. Por acá se dan movimientos rotatorios hacia atrás. De aquí de la misma manera, ¿no? Movimientos rotatorios. Se buscan protuberancias óseas dolorosas, descamaciones y lesiones de heridas, ¿no? Entonces se emplea la yema de los dedos con movimientos rotatorios. En la inspección seguimos las características faciales. En la inspección del cráneo, las características faciales son importantes porque son algunas facies patognomónicas o facies características, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroideo tiene una fase característica, ¿no? El paciente con insuficiencia renal tiene una fase característica. Entonces, características faciales, los párpados, las pestañas, cómo están, ¿no? Si las pestañas están completas o no están completas.
Después las cejas, por ejemplo, las cejas, si es que las cejas están completas, y si es que las cejas no están incompletas o con disminución, o sea, por ejemplo, en la parte del tercio externo que desaparece, puede ser característico de un paciente con hipotiroidismo, por ejemplo. En hendiduras palpebrales y pliegues nasolabiales. Cuando se ven las hendiduras palpebrales y las pliegues nasolabiales, cuando desaparece, por ejemplo, un pliegue nasolabial, puede haber una parálisis facial. Y la boca debe ser examinada con el reposo, ¿no? Uno los ve y tiene que existir simetría, ¿no? Nosotros tenemos pliegues nasolabiales, ¿no? Los pliegues que encontramos nasolabiales, vamos a encontrar y tiene que existir simetría tanto en el derecho como en el izquierdo, ¿no? Entonces ahí encontramos, si es que este está, por ejemplo, no encontramos pliegues, vamos a encontrar que puede haber una parálisis facial. Movimiento y la expresión, la inspección, los movimientos característicos de la cabeza, hacia adelante, hacia atrás, hacia laterales, la integridad de los pares craneanos, el quinto y el séptimo par craneal, que eso más se ve cuando vemos cirugía neurológica. Pares craneanos, quinto y séptimo. Evaluación de cráneo, mire, vamos a ver el tamaño, el diámetro, el tamaño del cráneo. Un cráneo normocéfalo normal, no es el tamaño, sino la forma del cráneo, ¿no? Un cráneo normal, mira, el diámetro antero-posterior es mayor que el diámetro transverso. Plagiocefalia, el diámetro es mucho mayor que el antero-posterior, pero mira, acá el diámetro transverso se amplía, ¿no? Se amplía, se le llama braquicefalia, y cuando el diámetro antero-posterior es mucho mayor, siendo el diámetro transverso menor, es dolicocefalia. Aquí lo ven, dolicocefalia, ¿no? Diámetro longitudinal mayor que el transversal, generalmente relación de 5 a 3, esto es así. Braquicefalia, miren, cuando el diámetro transverso se acerca a la longitudinal, y dolicocefalia cuando el diámetro longitudinal o el diámetro antero-posterior es exagerado, dolicocefalia. Modificación del tamaño global, podemos hablar, que hemos dicho, normocéfalo, macrocéfalo y microcéfalo. Macrocefalia es cuando hay un aumento del tamaño, por ejemplo, en niños con hidrocefalia, ¿no? Ustedes han visto esos niños cabezones, ese es un macrocefálico, ¿no? Cabezón grande, ¿no? Es un diámetro antero-posterior, o el diámetro longitudinal es mucho más grande, no más. Entonces se le conoce como macrocefalia. En los adultos, por ejemplo, se puede haber macrocefalia o crecimiento secundario a una alteración de la hormona de crecimiento. Esto se le conoce como acromegalia, ¿no? La acromegalia. Microcefalias son, digamos, de menor tamaño, disminución del tamaño del cráneo y el cerebro, trastornos congénitos o adquiridos en etapas tempranas del desarrollo. No se ve mucho, ¿no? Microcefálicos. Los microcefálicos son pacientes que van a tener pues una capacidad cognitiva muy baja, ¿no? Deformaciones localizadas, deformaciones localizadas, y esta es una deformación fisiológica, normal, natural, ¿no? En el recién nacido, que es la fontanela, ¿no? Salientes anatómicas, puede haber deformaciones, lipomas quísticas, ¿no? Depresiones en lactantes, la fontanela, ¿no? La fontanela anterior que se va a cerrar al año y medio, la fontanela posterior, hay una fontanela anterior, una fontanela posterior, aquí a nivel región occipito parieto occipital, ¿no? Parieto occipital, hay una fontanela posterior, y aquí en el nivel de fronto parietal hay una fontanela anterior. Fontanela posterior que se cierra a los 2 meses y la anterior que se cierra aproximadamente al año y medio. No, y luego podemos encontrar depresiones por fractura de cráneo, ¿no? Aquí está la versión, esto es una alopecia, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo,
¿En qué pacientes podemos encontrar alopecia? En pacientes con, diagnosticados con sífilis, por ejemplo, ¿no? Algunos vienen con alopecia, o estos también pueden ser secundarios a un proceso micóticos, ¿no? La caída del cabello. Ahora, lo normal en la evaluación del cuero cabelludo es que haya la calvicie, ¿no? Que es fisiológica, ¿no? Esas entradas que tienen las personas mayores. La alopecia es patológica, por ejemplo, tiña, ¿no? Una micosis de cuero cabelludo, la tiña, drogas psiquiátricas, ¿no? Que se lo van jalando, ¿no? Alopecia. Por eso, alopecia es una caída del cabello en zonas no habituales. Caída del cabello en zonas no habituales, eso se le conoce como alopecia. Ahí veamos ahora la palpación. Cuero cabelludo, seco, puede ser seco, opaco, implantación débil en el hipotiroidismo. Entonces, nosotros, ¿qué evaluamos en cuero cabelludo? ¿No? Evaluamos la textura, ¿no? Evaluamos la textura, evaluamos la implantación, ¿ya? En cuanto a la textura, vamos a evaluar si está seco, está húmedo, ¿no? Entonces, ¿qué vemos, por ejemplo, en la palpación en hipotiroidismo a nivel de cuero cabelludo? Vemos la implantación de seco y opaco, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros describimos. Y podemos encontrar abundante y fino en el hipertiroidismo. Entonces, el cuero cabelludo se evalúa, ¿ya? El cuero cabelludo se evalúa en sí los dos, ¿no? Se evalúa el cabello y el cuero cabelludo en conjunto. En conjunto se evalúa el cuero cabelludo con el cabello, ¿no? Semiología de las facies. La fascia normal es expresiva e inteligente, es la que ustedes tienen. Atentos, algunos no están atentos, ahora estarán durmiendo con la mirada vivaz y exploradora por tono armonioso y apropiado de los músculos faciales y externos de los ojos. Muchas veces el aspecto de la expresión facial orienta hacia un determinado sistema umbral. ¿Esto qué significa? Y aún a una enfermedad. O sea, yo puedo ver a una persona y digo, tiene facies hipotiroidea. La facies hipotiroidea es una facies característica, ¿no? Es una paciente con el tercio externo de las cejas, ¿no? De las cejas que no encontramos una paciente abotagada, es una paciente hipotiroidea, por ejemplo, ¿no? Un paciente con insuficiencia renal tiene una facies con una palidez terrosa, se llama. Palidez terrosa, ¿no? Eso, medio plomo son, medio de color plomizo, por eso se llama palidez terrosa, ¿no? La facies del hipertiroideo, por ejemplo, es una facies donde ustedes ven al paciente con los ojos salientes, cuando los ojos salientes, ¿no? Esa es una facies hipertiroidea, ¿no? Una facies hipertiroidea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos ver esas características. Aquí tenemos, por ejemplo, es una facies de una parálisis facial periférica, facies por parálisis facial periférica. Y aquí lo vemos, mira, aquí se ha perdido el surco nasogeniano. Nasogeniano se ha perdido y ¿qué es lo que hay? Es una parálisis facial periférica. Aquí la facies hipertiroidea, miren acá los ojos salientes. Esta es una facies hipertiroidea. Aquí esta es una acromegalia, ¿no? Hay un crecimiento de tanto de los pómulos, o sea, ¿no? Hay un crecimiento, está grande, hay un crecimiento de la región frontal, hay un crecimiento de la mandíbula. Esto se le llama como facies acromegálica. Aquí una facies de Cushing, facies en Cushing o en facies de luna llena, así también se le conoce. Facies de Cushing o cara de luna llena. Ya, cuando ponen cara de luna llena, están hablando de una facies cushinoide o facies de cara de luna llena, ¿no? Aquí, medio dermatoso, es una facies cushinoide bien característica. Esta es una facies mongoloide que se ve en los niños, miren acá, que se ve en los niños recién nacidos
síndrome de Down. O síndrome de Down se le conoce como facies mongoloide. Esta es la facies hipotiroidea, es una persona pues, con características apáticas, incluso tristes, ¿no? Entonces aquí malariosis se llama eso cuando se cae, ¿no? Se cae aquí, mira, por ejemplo, aquí están las cejas y lo que se cae es el tercio externo de las cejas, ¿no? Este tercio externo de las cejas que se caen, esto es característica. Y ustedes, por ejemplo, ven a una paciente, tiene facies hipotiroidea, si lo es una facies media abotagada, apática, ¿no? Apotagada, pareciera una persona que estuviera triste, pareciera que estuviese agresiva. Vemos el cabello, observamos el cabello, es un cabello seco. Y si nosotros seco a la palpación y después si nos acercaríamos a una que es de una implantación débil, ¿no? Seco y de implantación débil, podríamos ver acá también. Ahora lo que vamos a ver es la evaluación de los párpados. De los párpados vamos a encontrar esto. Miren, esta es la reversión. ¿Cómo está? Esto está revertido hacia afuera. Este es el párpado y si ustedes se sacaran, está revertido hacia afuera. Eversión del borde palpebral, reacción cicatrizal o parálisis orbicular de los párpados, ¿no? Eversión del párpado. Eversión. Y al revés es inversión, es el entropio, ¿no? Eversión es hacia afuera e inversión es hacia adentro. Entonces, ¿qué hablamos? Del entropio, dice. Eversión del párpado. Se acompaña de blefaritis, infección del borde del párpado, ¿no? Infección del borde del párpado y epífora lagrimeo continuo. Entonces, esto es un ectropio. Entropio, inversión del borde palpebral, se puede ver en quemaduras, infecciones locales, ¿no? Entonces, tenemos la evaluación de los párpados, ectropio. Después de la evaluación del párpado, podemos ver un párpado tosado, tosis, caído. Párpado tosado, ¿no? Tosis, caído, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tosis palpebral, entonces hablamos de un párpado que está caído. Eso se llama párpado tosado, tosis. Blefaroespasmo, imposibilidad de levantar los párpados, parálisis del séptimo par, hipertiroidismo severo. Chalación y orzuelo, la diferencia entre los dos. Chalación, inflamación de una glándula de megonio en el interior de los párpados, drenan al borde de estos. Entonces, esto, por ejemplo, es un chalación. Este es un chalación, que dice una inflamación de una glándula de megonio en el interior de los párpados, drenan al borde de estos. Este es un chalación. Cuando hay una inflamación del folículo piloso, de una pestaña, a eso lo vamos a llamar orzuelo. Ustedes han visto, ¿no? Muchas veces les habría salido, al haber salido a usted, o ustedes habrían visto, ¿no? El orzuelo. Evaluación de globo ocular, miren esto. Estos son los exoftalmos, se llama eso, ¿no? Exoftalmos. Protrusión del globo ocular, bien más bilateral, porque es bilateral en pacientes con hipertiroidismo se ve, ¿no? Ahora, cuando es unilateral, cuando hay exoftalmos unilaterales, cuando hay algún tumor ocupante de espacio, a nivel digamos, de lo que es el cráneo, ¿no? Un tumor ocupante de espacio, ¿no? Por eso dice, cuando es unilateral, en procesos expansivos intra o retroorbitarios. En oftalmo, depresión de globo ocular, muy poco común. Bilateral, hipotiroidismo, deshidratación severa y cachexia, ¿no? Esto, por ejemplo, en deshidratación severa se ve en los niños, en oftalmos, ojos hundidos. Por ejemplo, en esos niños que hacen diarrea y están muy deshidratados, se les ve los ojos hundidos en oftalmos, ¿no? En pacientes con niños con diarrea, ¿entienden? Se ve en oftalmos, ¿no? Evaluación de la esclera, es la esclera, la parte blanquita que nosotros vemos cuando aperturamos los ojos, la pingüécula. Engrosamiento triangular, amarillento graso que no toca la córnea, ¿ves? De la pingüécula. Y cuando ya toca la córnea, este engrosamiento
¿no? Y membrana vascularizada que puede invadir la córnea se le llama pterigio. Pterigio o pterigium. Y cuando no invade la córnea se le llama pingüécula. Las pupilas, uno evalúa las pupilas, pues puede evaluar las pupilas sin necesidad de linterna o con necesidad de linterna, ¿no? Sin necesidad de linterna los puede evaluar, y lo primero que vemos en las pupilas es el tamaño